Bueno, pues seguimos compartiendo esta preciosa epístola de los filipenses y ya vamos por el capítulo 3. Es bueno que tengamos nuestras Biblias delante. Se trata de compartir la palabra de Dios, no se trata de otra cosa, ni de estudios exegéticos exhaustivos, ni nada de esto, sino como lo que somos, hermanos en Cristo, pues ver qué nos va diciendo esta epístola y crecer así en el conocimiento de Dios. Recopilando lo anterior, podríamos decir que hemos visto una exhortación continuada a la unanimidad, a estar firmes, combatiendo unánimes, y que para conseguirlo se necesita humildad. Tratar al otro como tratamos a los superiores. No que lo sean, nadie es más que nadie, dijimos, pero tratarnos así, no buscar cada uno solamente lo suyo, sino también lo de los demás. Y vimos que Cristo, pues, no solo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, sino también nuestro ejemplo a imitar. Parece muy fuerte, parece una misión imposible, pero haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hemos visto también una guerra declarada a la murmuración y a la contienda. Y para que todo esto sea posible, ¿qué ha de suceder? Que crezcamos en el Señor, que lo conozcamos de manera experimental. Este conocer bíblico que va mucho más allá del tener datos. La oración, la palabra de Dios nos puede ayudar muchísimo. Y entonces Dios es el que produce en nosotros el querer, es decir, la voluntad y el hacer. Nos convertimos en instrumentos activos. No vamos a leerlo de un golpe, el capítulo 3, sería del verso 1 al 21, pero vamos a ir haciéndolo como lo hacemos siempre, poco a poco. Pablo, como buen maestro, repite y no le importa hacerlo. Así que si el trabajo de cualquiera que enseña es en gran parte la repetición, cuanto más el trabajo de alguien que enseña la palabra de Dios. Tiene mucho interés. Sabe que hay muchos que visitan las iglesias en aquel tiempo de Pablo, y no solo en aquel tiempo de Pablo, y van enseñando cosas que algunas a lo mejor incluso no son familiares, que para crecer, madurar, ser perfeccionados, progresar en santidad, hay que hacer esto y esto y esto y esto. En su momento era que había que ser judío o hacerse judío, entrar al redil de Israel, porque claro, las promesas eran para Israel, y circuncidarse en el caso de los varones y guardar la ley. Y que esa era la manera de beneficiarse de la obra de Cristo. ¿Qué ocurre? Pues que si estos son condicionantes, lo que hacemos es hacer que la obra de Cristo disminuya en valor. Y está diciendo que podemos santificarnos a nosotros mismos. Cuidado, que hay muchos que dicen, sí, la salvación es por gracia, pero ahora la santificación es cosa nuestra. Cuidado. Que podemos santificarnos mediante nuestras propias fuerzas con el cumplimiento de la religión, con el cumplimiento de lo que entendemos que es la obediencia a Dios. Y entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Hay gente que piensa así, desgraciadamente. Cristo, unos dicen más sacramentos, o más penitencias, o Cristo sí, pero para llegar otros intercesores. Bueno, otros sencillamente a través del esfuerzo negarnos a esto y hacer esto y esto otro. Y Pablo avisa, cuidado,
guardaros de esta gente. Si no han venido, van a venir. Dice en el capítulo 3 estamos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, esa repetición que decíamos, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, en nosotros mismos, en los esfuerzos que pueden salir del hombre caído, aunque sea muy religioso. Así que Pablo dice, guardaos de esta gente. Los llama perros. Qué fuerte, ¿no? Bueno, los perros tenían mala fama en la antigüedad, vagabundos que buscaban comida por las calles, que se peleaban entre sí, que incluso atacaban a la gente, y llamarle perro a una persona era un insulto importante. En el Antiguo Testamento, si habéis leído aquello de que no se aceptaba la paga de un perro, se usaba para designar a los prostitutos homosexuales que participaban en ritos idolátricos. Incluso los judíos utilizaban esta palabra para referirse a los gentiles. Una nota al margen. En una ocasión el Señor dio un giro a esta palabra y la convirtió en una palabra tierna y cariñosa. Una mujer cananea pidió a Jesús que sanara a su hija y Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y como Pablo no tiene pelos en la lengua, pues ahora invierte el término perros para dirigirlos ya no a los gentiles, sino a los judaizantes, a los que con un manto de piedad, de religiosidad, estaban pervirtiendo el Evangelio. Malos obreros, les dice aquí. Malos obreros. El obrero evidentemente es el que hace una obra. El mal obrero hace malas obras. Obras que pueden hacerse con gran celo para servir a Dios. Muy equivocado, sí, pero celo. Y cuyos resultados son perjudiciales para la obra de Dios. Aquí no se trata aquí de ignorancias, sino de rebeldía. Enseñaban una doctrina que no estaba de acuerdo con el testimonio apostólico, con los únicos autorizados realmente para dar a conocer la verdadera doctrina del Evangelio. Le llama mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Hombre, porque es una referencia a la circuncisión, que consiste en cortar el prepucio de los varones, quitar un trocito de carne. Entonces, Pablo dice, esto realmente ya no tiene sentido espiritual. Es sencillamente un acto de mutilación. Recordad que para Abraham fue un símbolo de pertenencia al pueblo de Dios. Es evidente cuando leemos el Antiguo Testamento y de hecho pues los judíos se circuncidaban y tiene que ver, aquí Pablo dice, la verdadera circuncisión no es esa. La verdadera circuncisión tiene que ver con la vida en Cristo. Nos simbolizamos con el bautismo, si queréis. No estoy diciendo que sea un sustituto, una cosa por la otra. Lo que quiero decir es que la vida en Cristo es la pertenencia al pueblo de Dios. Y Pablo nos está diciendo, nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos los verdaderos circuncidados, los que
En espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Que lo que vale no es una circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Aunque se predique a Cristo, si no se está predicando como único y suficiente Salvador, no solo se está predicando un falso evangelio, sino un evangelio dañino, porque el que crea en él descansará en definitiva en sí mismo, en sus propias obras, en sus propias fuerzas, se creerá con méritos propios, creerá que sus esfuerzos le justifican delante de Dios. Eso es el antievangelio. Y miremos en el verso 4 al 6, porque lo que va a decir Pablo es esa gente va presumiendo de religiosidad. Bueno, vamos a leerlo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora empieza a decir su currículum religioso. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en esa ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que esos que vienen y os predican este antievangelio y van presumiendo de eso, de ser creyentes en un plano superior, ¿tienen motivos para decir que confían en la carne? Pues mira, que en la vida religiosa que surge de ellos como guardianes estrictos de la ley, en los méritos basados en su fidelidad, bueno, pues si alguien puede presumir de eso, soy yo, yo más. Circuncidado al 8º día, de pura raza judía, y por si fuera poco, nada menos que de la tribu de Benjamín, una de las más prestigiosas entre las tribus. Hebreo de hebreos, sin mezcla. Y en cuanto a mi compromiso con el cumplimiento de la ley, fariseo, nada menos. La secta que tiene en cuenta las 613 normas que los rabinos tenían allí en una lista para ser perfecto. Y en cuanto a celo por Dios, nadie me gana. Cuando surgió la secta nazarena, esos que empezaron a predicar que Jesús de Nazaret era el Mesías, comencé a perseguirlos. Y en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprensible. No tengo conciencia de haber transgredido ningún mandamiento. Bueno, externamente, porque en otra epístola va a decir sí, pero una vez yo estaba dándole vueltas a la ley y el no codiciarás, eso no es un acto externo, es interno, me mató. Bueno, dejamos eso ahora. Y ahora va a explicar por qué salió de esa cárcel espiritual, una cárcel que ha tomado otras formas diferentes al judaísmo en el tiempo, pero cuyos principios han seguido invariables. Penitencias, cilicios, ayunos, clausuras voluntarias, promesas que implican tremendos sacrificios. Bueno, de eso sabemos algo, ¿no? Los que nos hemos criado en una cultura religiosa y nada bíblica. Bueno, vamos a seguir. Del 8 al 11 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo se libró de todo eso. Tenía un patrimonio religioso acumulado importante según lo que él creía y seguramente lo que también creían los demás.
pues ese esfuerzo por intentar agradar a Dios, ese celo, ese deseo de servirle, se vino abajo. Nos dice que todo eso, comparado con lo que supone conocer a Cristo, no quiere saber nada de ello. Borrón y cuenta nueva, lo pierde todo, lo tiene por estiércol, lo tira al cubo de la basura. Lo hemos leído, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es que hay mayor estupidez que la de pretender justificarse delante de Dios buscando la propia justicia, pretendiendo que por el cumplimiento de la ley alguien pueda ser justificado cuando lo que hace la ley es hacernos conocer nuestro pecado. Solo hay una justicia válida delante de Dios, la justicia de Cristo. Sí, la justicia de Cristo que Dios imputa, pone en la cuenta, a todos los que por medio de la fe se acercan a Él, y se produce ese tremendo milagro, que Dios ve la justicia de Cristo como que también es la nuestra. Porque por medio de la fe hay una unión vital con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Compartimos la vida. La vida de Cristo la compartimos. Esa vida eterna. Y cuando digamos eterna, no lo dejemos solamente, bueno, es que y dura y dura y dura y dura y nunca se acaba. No, vida eterna tiene que ver con la calidad, de la clase de vida. Es la vida de Cristo, que ahora es mía, es tuya. Si hemos creído en Él. Qué gran milagro, ¿no? La justicia que es por la fe en Cristo nos abre de par en par el poder de conocerle más cada día. ¿Recordáis aquello de Romanos 5.1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Conocer a Cristo, que como he dicho no tiene que ver con acumulación de datos, sino el disfrute de su intimidad. Recordemos, ¿no? Y conoció Adán a su mujer, hubo una intimidad. O cuando dice en el Antiguo Testamento, a ningún otro pueblo he conocido. Claro, Dios conocía a todos los pueblos, pero a ninguno he conocido en este sentido de intimidad, de trato, de relación. O cuando el Señor dice, cuidado, a ver si os voy a tener que decir nunca os conocí, porque realmente, aunque parecéis que sois creyentes, nunca habéis confiado realmente en mí, ¿no? Para Pablo, entonces, la vida es un progresivo conocimiento de Cristo. Y cuando ese conocimiento de Cristo llegara a la meta, Pablo dice que estaría experimentando en su vida el poder de su resurrección. No es que está dudando si alguna vez, resucitaré, no resucitaré. No, lo que está hablando es del poder de su resurrección. Pero aquí, como meta, voy a seguir. Sabe que no lo ha alcanzado, pero prosigue. Se ha identificado con Cristo hasta el punto de ser partícipe de sus padecimientos. Ahí tenéis la segunda carta a los Corintios. Leed ahí aquel paréntesis, capítulo 3 y 4, y su carta de presentación es tremenda, ¿no? En cuanto a padecimientos. Sigue, camina a la meta. Quiere ser partícipe plenamente de esa vida de resurrección. Aquí. Claro, en toda su plenitud no puede producirse aquí. Se producirá cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Cuando nuestros cuerpos dejen de ser
dice si queréis dar un saltito en el mismo capítulo 3, al final, habla de nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está aquí hablando de cuerpos glorificados. Pero mientras tanto nosotros vamos progresando. ¿Cuál es la meta? Quiero vivir esa vida de resurrección. Así que el que no se produzca en toda su plenitud hasta ese día que nuestros cuerpos sean glorificados, eso no es un obstáculo para que Pablo diga que sigue progresando, que sigue dirigiéndose a la meta, al blanco, que quiere vivir como resucitado en Cristo. Mira, os voy a poner una ilustración porque vais a estar pensando, es crecer, 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 y la meta no, por más que crezcamos aquí en la vida y seamos maduros y tal, y persigamos esa vida de resurrección, no la vamos a tener de manera plena hasta ese día en que seamos glorificados. Os voy a poner una ilustración. Mirad, cuando llegó la época del Renacimiento, se abandonó la idea de que la sociedad ha de ser teocrática, es decir, que los estados giraban alrededor de la idea de Dios y de la religión, y pues empezaron a ver que caminaban hacia tenían que caminar hacia un modelo separado en que el hombre, sin renunciar a la idea cristiana de la vida, que construyera una sociedad como un modelo separado. Es decir, los intelectuales de la época, el ejemplo clásico es el de Tomás Moro y su famosa Utopía, pues proponían modelos de la sociedad ideal. Y evidentemente eran utopías. Utopía quiere decir no lugar. Lugar que no existe. ¿Qué era una utopía? Pues un proyecto de realización social, y como todo proyecto era una representación de lo que se quiere construir. Se inspira en formas concretas de una sociedad, busca la forma de superar sus problemas, reordenar todo en función de una idea y venga, vamos a construir ese tipo de sociedades idílicas, pero entendían a la vez que esas utopías eran una fuente de transformación, un intento de ir a un orden nuevo, pero teniendo conciencia de que realmente no podían llegar hasta allí. Entonces, ¿para qué vale una utopía? Pues marcaban una dirección. Nunca se iba a llegar a la meta. Siempre se podía ser más perfecto. Siempre se podría hacer transformaciones mejores en la sociedad. Sí, esta era la idea, tener una meta, una dirección. Modernamente hemos asistido y estamos asistiendo a ese tipo de modelos que han dado lugares a utopías. La utopía comunista, el socialismo utópico, llamaban algunos. Vamos a construir una sociedad así, 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 este es nuestro modelo. Y claro, como nosotros somos muy prácticos, ¿para qué vale eso si nunca se va a llegar a la meta? Sí, los modelos son buenos, valen de mucho, marcan una dirección. Y Pablo nos está diciendo, es ver la meta. Vamos a proseguir adelante, a ver si podemos vivir como resucitados en Cristo aquí. Y es coherente con esa visión. Fijaros lo que dice de sí mismo, el verso 12 hasta el 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, maduros, que hemos crecido, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No lo he alcanzado.
pero quiere que su vida refleje aquel propósito que tuvo Cristo al agarrarlo a Él, al asirlo. ¿Sabes tú que cuando Cristo te asió, te agarró, lo hizo también con ese propósito que preparó para ti? Para eso te ha dado dones, para eso te ha dado capacidades, para eso te ha dado oportunidades de servirle. Cristo nos ha llamado a cada uno y para cada uno tiene un propósito. Y es importante ser consciente de ello. Descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno para servirle en el área que a cada cual nos ha asignado. Y aquí los demás de la comunidad, de la iglesia local, tienen mucho que decir. Quizá abrirnos los ojos unos a otros en ver que ese don que tú tienes edifica a los demás y el don que tiene tu hermano te edifica a ti. ¿Me veis? Dice Pablo. Pues yo no he llegado a alcanzar ese propósito que os estoy diciendo, pero prosigo al blanco. Hago como los corredores, voy corriendo, no mirando atrás, sino adelante, a la meta, a cumplir ese objetivo para el que Cristo me llamó. Los que somos perfectos. No es para todos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que a la medida que vamos madurando, que vamos creciendo en Cristo, que vamos renovando nuestra mente, necesariamente hemos de sentir lo que nos acaba de decir, que Dios nos ha llamado con un propósito, que hemos de seguir adelante, progresando con la vista fija en esa meta que nos marca la dirección, llegar a experimentar el poder de su resurrección. Aunque, como Pablo, digamos lo mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hagámoslo sin miedo, aunque podamos confundirnos en nuestra marcha. Bueno, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios, claro, porque hay intimidad, porque hay conciencia de su presencia. Y ya terminamos leyendo los versos 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora os digo, lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Tú te atreverías a decir, hermanos, sed imitadores de mí? Yo no. Y Pablo sí, y lo decía de sí mismo y de otros creyentes. Voy a sacaros algunos textos. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es muy importante. En 1 de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En la misma epístola 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Imitadores de las iglesias que han sufrido.
En Hebreos dice 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sigue la misma epístola en 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lógicamente, la fuente de donde ha de originarse nuestra imitación es Cristo mismo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Me llamáis maestro y señor. Muy bien, y lo soy. Pues fíjate lo que ha hecho el maestro, lo que ha hecho el Señor. Lavaros los pies y deciros que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el mismo Pablo dice que le imiten los creyentes, pero de la misma manera que él mismo es un imitador de Cristo. Y se nos exhorta a imitar a hermanos dignos de ser imitados por su servicio, o de la manera en que están sufriendo la persecución, o que han superado pruebas evidentes. Mirad, de esto sé algo, porque he dedicado 32 años de mi vida a enseñar en colegios e instituto, y la manera más efectiva del aprendizaje, hablando en términos humanos, es precisamente la imitación. Desde que somos bebés empezamos a aprender y lo hacemos por imitación. Hablamos por imitación, caminamos por imitación, mostramos emociones. Y cuando vamos creciendo aprendemos de otras maneras también, por supuesto, la instrucción, la observación, el descubrimiento, pero sin duda la más efectiva, quizá la que más emocionalmente nos queda una impresión en nuestra vida, es a lo largo de la vida la imitación. Es el aprendizaje por modelos. Somos seres sociales y tenemos relaciones interpersonales y lo queramos o no queramos, nos influimos mutuamente. Aparte están los modelos sociales que se proponen desde el poder, desde los medios de comunicación, desde el estilo de vida imperante que lleva también, desgraciadamente, a que imitemos una manera de pensar. Así que hay modelos positivos, hay modelos negativos, pero siempre somos influidos de alguna manera. ¿Sermoneamos a los hijos? Bueno, pero así no aprenden, aprenden por imitación. Los maestros cuando enseñan tienen que tener en cuenta que también están siendo imitados. Lo que se llama el currículum oculto, aquello que no es una lección, no se explica, pero se imita. Reacciones, actitudes. Si yo digo, estoy en una clase de infantil, por ejemplo, a ver, un chico fuerte que venga y me ayude a mover este banco, estoy diciendo que las chicas no tienen capacidad para hacerlo, ¿o qué? Currículum oculto. Bueno, es un ejemplo. La presión social lleva a la imitación. Los adolescentes todos vestidos de negro, esto se puso muy de moda, con un corte de pelo idéntico, parece que llevan una boina en la cabeza. Y bueno, van todos iguales, sí, es que se imitan. Y la presión de grupo aquí puede mucho. Pues en la iglesia también imitamos. Y hasta podemos justificar lo que hacemos o lo que no hacemos porque otros lo hacen también o no lo hacen. Así que Pablo advierte. Bueno, pone delante ese modelo, hermanos, ese modelo positivo, sed imitadores de mí y mirad así a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque hay otro modelo.
Y está refiriéndose a aquellos que pretendían predicar el Evangelio, pero vivían pensando en lo terrenal, que es lo que hemos leído, complaciendo los sentidos. Y lo describe diciendo que su Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, presumen de cómo viven y les llama enemigos de la cruz de Cristo, porque su vida niega lo que es vivir agradando a Cristo. Son incapaces de renunciar cuando hay que renunciar, de sacrificarse cuando hay que sacrificarse, de servir incondicionalmente cuando hay que servir, y aparentan ser piadosos. No hay predicadores actuales que pasan como ministros del Evangelio y predican el llamado Evangelio de la prosperidad. Dios te va a enriquecer, en el sentido de material, porque eres hijo del rey y has de vivir como corresponde a un hijo del rey. Todo te va a ir bien, siembra con tu ofrenda que después el Señor te lo va a multiplicar. Dios te librará de cualquier enfermedad. Y luego viven vidas de lujo, incluso tienen verdaderas mansiones, algunos hasta aviones privados o cadenas de televisión, y todo a costa de los pobres incautos que jalean sus sermones con aleluya, gloria a Dios, amén. La diferencia es clara, ¿eh? Estos que sin duda son aquellos que describe como perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, y en nuestro caso auténticos vividores, estafadores, tienen un fin. El fin de los cuales hemos leído es perdición. Destrucción, es la misma palabra. Los que son dignos de imitar tienen otro destino bien diferente, el destino de los redimidos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, allí, claro, está hablando de personas que no son de Cristo, aunque lo prediquen, pero aprovechemos para pensar en lo que Pablo saca a colación, la importancia de imitar a aquellos que de verdad han mostrado de manera evidente que son de Cristo, por sus hechos. Es posible que nuestra vida cristiana haya podido estar influida en parte de manera negativa por personas de nuestro entorno, de nuestras congregaciones, que han sido un ejemplo negativo para nosotros. Pero estoy seguro que también hemos conocido hermanos y hermanas que son un claro ejemplo de coherencia en su vivir cristiano. Pensemos en ellos, pongámonos en su circunstancia, veamos cómo reaccionaban o cómo reaccionan, cómo vivían o cómo viven. Y me adelanto un poco a lo que veremos en el capítulo 4, cuando dice los versos 8 y 9, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, o puesto que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, claro que sí lo hay. En esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No metáis basura en vuestra cabeza. Tenemos responsabilidad de llenar la cabeza de lo bueno. En este caso, de los buenos ejemplos. Empezando a reconocer cómo ha llegado el Evangelio a nosotros. Seguro que por medio de alguien que nos ha servido con su ministerio de palabra, de obra, que han hecho posible lo mucho que disfrutamos. Leed biografías, no está de moda. Alguna vez que leáis biografías de hermanos y hermanas que dieron todo por servir al Señor. Cuando yo era niño, de esto ya hace muchísimos años, recuerdo que era la época del nacionalcatolicismo,
y se vendían unos tebeos que se difundían entre los chavales de mi época, una colección que se llamaba Vidas Ejemplares, y era para fomentar los valores religiosos de los santos, de los misioneros, etcétera. Y la idea como medio de propagación de la religión era excelente, ¿eh? Hoy se lee poco entre los evangélicos, pero tenemos una gran riqueza de biografías de hermanos y hermanas ejemplares, de los que podemos aprender mucho sobre lo que les impulsó a hacer lo que hicieron por amor al Señor, por amor a los hermanos, por amor al Evangelio, por amor al prójimo. No nos olvidemos de los que tenemos cerca, ¿eh? Dignos también de imitación en la medida que ellos son imitadores de Cristo. Termino leyendo, si queréis acompañarme, Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a lo negativo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es nuestra función. Vivir sobriamente, es decir, viendo realidades que el mundo no puede ver. Si habéis muerto con Cristo, mirad, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Vivamos las realidades de ser de Cristo, sobriamente, justamente, que vivamos justamente y piadosamente, es decir, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Que Dios te bendiga.